La segunda cosa que un hombre debe saber luego de reconocer el valor que tiene la mujer desde la perspectiva divina está descrita en el versículo 24 del mismo capítulo de Génesis. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este es un aspecto muy importante que el hombre debe tener en cuenta. La Biblia no dice en ninguna parte que es la mujer quien debe dejar a su padre y a su madre para unirse a su marido, sino que es al revés. El hombre es quien debe salir de su casa paterna para unirse a su mujer y por consiguiente formar una nueva familia. Naturalmente que la mujer hace también lo mismo, pero Dios aquí dice estas palabras explícitamente al hombre. Esto nos aclara el segundo aspecto que un hombre debe tener en cuenta. De acuerdo a la perspectiva divina, la mujer fue hecha para recibir y más concretamente para recibir al hombre. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El hombre es el que va hacia la mujer. Naturalmente que hay casos en que la mujer va hacia el hombre y no hay problema con ello, pero generalmente es el hombre el que toma la iniciativa. Además, desde la perspectiva divina y de acuerdo a lo que leemos aquí, el hombre se dirige hacia la mujer. La mujer fue creada para recibir. Dicho de otra manera, Dios creó a la mujer para recibir al hombre. En palabras todavía más simples, los hombres dan y las mujeres reciben. Cuando una mujer recibe algo del hombre, está en condiciones de devolverle mucho más de lo que él le pudo haber dado. Visto de una manera práctica, podríamos decir que si el esposo le da dinero a su esposa para cubrir las necesidades del hogar, ella le cocinará una buena comida y decorará la casa para hacerla más confortable. Sucede lo mismo en cuanto a la sexualidad, pues el cuerpo físico es un reflejo del alma y del espíritu. El cuerpo de la mujer fue creado para recibir al hombre. En otras palabras, el hombre le da su semen y ella le devuelve un hijo. Ella da mucho más de lo que recibe. La Biblia nos dice que Jesús es la simiente divina. Esto refleja la verdad que estamos enfatizando. La mujer puede dar mucho más de lo que recibe de su esposo, pues ella fue creada para eso. Por eso leemos que el hombre es quien debe dejar a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Ella es quien lo recibe. Creo que nosotros, los hombres, podemos estar más que agradecidos y contentos que fuimos recibidos por nuestras mujeres, ¿verdad? De acuerdo a la mentalidad hebrea, el unirse a su mujer para ser una sola carne significa literalmente pegados como con engrudo. En otras palabras, esta frase se refiere al acto sexual. Dios mismo se refiere aquí al tema de la sexualidad. El hecho de que el hombre deje a su padre y a su madre para unirse a su mujer significa que ya no está más bajo la autoridad de ellos. Por lo tanto, desde ese momento en adelante, su satisfacción física o emocional no viene más de parte de ellos, sino que la habrá de recibir de su esposa. Esto es lo que significa realmente este versículo si fuéramos a considerarlo en el original hebreo. Cuando el hombre deja a su padre y a su madre, es recibido por su mujer. Por tal razón, en este principio bíblico, podemos ver también cuánto es capaz de dar la mujer cuando es amada por su esposo. Por eso es que la Biblia recomienda en el libro de Efesios que el hombre ame a su esposa, pues el amor es la semilla que él deposita en ella. Cuando la esposa es y se siente amada, devuelve a su esposo mucho más de lo que recibe. Sin embargo, cuando la esposa no se siente amada y valorada porque el hombre la trata como un tirano, ella se marchita como una planta que no recibe agua y luz. Estos dos importantes principios que acabo de mencionar, a saber, reconocer el valor de la mujer y entender que Dios la hizo para recibir, nos ayudan a comprender y a ejercer correctamente nuestro rol como hombres. Deseo mencionar un tercer principio, el cual no es menos importante que los dos primeros.
Dios. Y se trata de reconocer que la posición de líder o cabeza del hogar te ha sido otorgada por Dios. Varones, vosotros habéis sido creados para ser cabeza del hogar. Esta es la posición que Dios nos ha otorgado y debemos ejercerla en amor y tolerancia y no en forma autoritaria y dictatorial. Es de suma importancia que entendamos el principio de la creación basado en un solo hombre. Para poder comprenderlo mejor, vamos a observar el siguiente gráfico. Como dije anteriormente, el principio de la creación se basa en un solo hombre. Vamos a ir observando en detalle y en forma correlativa cada uno de los círculos de este gráfico, comenzando con el número 1. Aquí encontramos a Adán cuando es formado del polvo de la tierra y cuando Dios sopla el aliento de vida. Adán es la primera creación y él era la cabeza de la misma. Dios no creó tres diferentes hombres como para armar un comité o un equipo para dirigir y señorear sobre toda la creación, sino que Dios creó un solo hombre. Si Dios hubiese querido hacer las cosas de otra manera, podría haber creado 3 o 4 hombres al mismo tiempo, ¿verdad? Sin embargo, Él creó un solo hombre para dejar bien claro que le entregó todo el dominio y la autoridad de la creación. En otras palabras, Dios pone toda la creación bajo la autoridad y responsabilidad de Adán. En el segundo círculo observamos lo que sucedió luego. Adán pecó. La Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 5 que el pecado entró al mundo por un hombre, Adán. Por tal razón, al caer en pecado el primer hombre creado, es la cabeza misma de la creación la que cayó en pecado. Adán es el responsable por el pecado y no Eva. Dios creó un hombre como cabeza y a él le entregó toda la responsabilidad. Por lo tanto, cuando él pecó, entró el pecado a toda la humanidad. La Biblia dice que el pecado entró por un solo hombre. El pecado no entró al mundo por medio de 2 o más personas y ni siquiera por una generación completa, sino por un solo hombre. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 5:18. Adán, como cabeza de la creación, es el responsable por el pecado. Su posición de líder le otorgaba privilegios, pero también responsabilidades. Estos dos primeros aspectos que acabamos de considerar en nuestro gráfico tienen una enorme importancia para la mujer. La mujer debe aceptar y respetar a su esposo como cabeza y líder del hogar, pero de ninguna manera sobre la base de poner su confianza en su carne. La carne o naturaleza carnal del hombre estará inclinada siempre hacia el pecado. Mujeres, no debéis poner vuestra confianza en la naturaleza carnal de vuestros maridos, porque ella está continuamente inclinada hacia el pecado. Poned vuestra confianza directamente en Dios y en la posición de autoridad como líder del hogar que Él mismo otorgó a vuestros maridos. De esa manera estaréis poniendo vuestra confianza en el Espíritu. Este es un punto de suma importancia, el cual hace posible que aceptes a tu marido como líder y cabeza del hogar. De otra manera estarías actuando en rebelión. La rebelión también puede venir de parte de la mujer. Repito, para que puedas aceptar a tu marido como líder y cabeza del hogar, es decisivo que no pongas tu confianza en su naturaleza carnal, pues la primera creación cayó en pecado. Sin embargo, la segunda o nueva creación, representada en este gráfico por el círculo número 3, la cual trajo restauración
restauración, justicia y reconciliación con Dios, vino también a través de un solo hombre, el cual fue Jesucristo. Aquí volvemos a encontrar el principio de un solo hombre. No hubo varios Cristos, sino uno solo, una cabeza o líder, el cual trajo la gracia y el perdón divinos a toda la humanidad. Uno solo fue quien trajo perdón y restauración para todos. El principio sigue siendo el mismo. Tanto lo uno como lo otro está basado en un solo hombre. ¿Por qué razón habría de ser diferente en cuanto a la nueva creación? Primero, la primera creación o primer Adán. Segundo, fue el responsable del pecado para toda la humanidad. Tercero, el postrer Adán, el cual es Jesucristo. Cuarto, es la cabeza de la nueva creación. El principio de la creación está basado siempre en un solo hombre. Por tal razón, teniendo en cuenta esto, no podemos hablar de la relación matrimonial como un equipo en igualdad de condiciones. No me malinterpreten, por favor. Por supuesto que el hombre y la mujer conforman un equipo en el sentido que trabajan juntos y se complementan uno al otro, pero en determinados círculos el énfasis recae desmedidamente sobre el equipo, a tal punto que se anula completamente la cabeza. Esto es erróneo. La nueva creación, basada solo en la persona de Jesucristo, refleja y corrobora el principio divino de la creación basada en un solo hombre. Volvamos a considerar el versículo de 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. El gran desafío para la mujer consiste en que no puede confiar ni en la naturaleza carnal de su marido, ni en sus capacidades, y ni siquiera en el mismo como persona, sino en la posición de autoridad que Dios le ha otorgado como cabeza del hogar. Por esa razón he tratado de enlazar los círculos 3 y 4, dado que estos se complementan entre sí. El uno no existe sin el otro. El hombre como cabeza del hogar debe estar unido a Cristo para poder ejercer su rol correctamente. Dios es quien le ha otorgado la posición de autoridad y liderazgo al hombre. Esto no proviene de su propio esfuerzo, ni es algo que él necesite poner en evidencia. El hombre es la cabeza del hogar y Cristo es la cabeza del varón. Por tal razón, tú como mujer puedes descansar en la posición de autoridad que Dios le ha otorgado a tu marido. El diablo siempre intentará que estemos intranquilos y en estrés, que estemos todo el tiempo ocupados en algo con el propósito de hacernos perder la paz. Sin embargo, como mujer, no debes confiar primordialmente en la naturaleza caída de tu esposo, sino en la posición de autoridad como líder del hogar que Dios le ha otorgado. De esa manera, estás poniendo tu fe directamente en Dios. Cuando pones tu fe directamente en Dios, estás confiando en la estructura divina que Él mismo estableció para el matrimonio. Es posible que tu marido esté errado en algunas cosas y necesite corrección. Confía en Dios, que Él sea quien le corrija. Si no confías en Dios en este aspecto, estarás intentando hacerlo por tus propias fuerzas y esto generalmente, en vez de traer la solución, empeora todavía más las cosas. Confía en Dios, permite que Él sea quien le corrija y tú entra en el reposo. Al confiar en Dios en esto, estás confiando en la posición que Él mismo estableció. Repito, como mujer no debes confiar nunca en las capacidades de tu marido, pues de esa manera estás confiando en la naturaleza carnal, la cual está llena de pecado. Creo que en este momento, tanto los hombres como las mujeres pueden decir un fuerte amén, ¿verdad? Como mujer debes poner tu confianza en la posición
posición de autoridad y liderazgo que Dios le otorgó a tu esposo. La palabra dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Tú confías más en su posición que en su persona misma. Tú crees en los roles que Dios estableció para cada uno. Tú confías más en eso que en cualquier otra cosa. Una mujer que ora puede cambiar toda la atmósfera del hogar, e incluso a su propio marido y a sus hijos. Como mujer, tú confías en la posición que Dios le ha otorgado a tu esposo, aun cuando él todavía no desempeña ese rol, aun cuando él todavía no ha alcanzado el lugar en que debería estar, aun cuando tenga todavía problemas con su naturaleza carnal. Tú no puedes quitarle la posición de líder que Dios le ha otorgado. Tú confías primeramente en Dios y de ese modo estás aceptando la posición que Dios le ha otorgado a él. Es importante que vosotros, varones, comprendáis este principio, el cual es un principio eterno. Todos nosotros, los hombres, somos conscientes de nuestras debilidades en la carne. Sin embargo, así y todo, Dios nos ha otorgado la posición de liderazgo y esta no nos será quitada. Por lo tanto, aun a pesar de nuestras debilidades, desempeñemos nuestro papel de la mejor manera posible con la ayuda de Dios. Varones, ocupemos el lugar que nos corresponde. Dios no nos hace de lado ni nos quita nuestra posición a causa de las debilidades de la carne. Precisamente por causa de nuestras debilidades es que Cristo hizo el sacrificio a nuestro favor. Si pudiéramos solucionar los problemas de la naturaleza carnal por nosotros mismos, no necesitaríamos a Cristo, ¿verdad? Precisamente por eso es que necesitamos indefectiblemente la ayuda de Jesús. Es más, necesitamos depender de Él continuamente. Aún en la eternidad, poseyendo ya un cuerpo glorificado, seguiremos alimentándonos del árbol de la vida, el cual es Jesús. Hay una cosa que desearía agregar antes de culminar. Para todas aquellas mujeres que están solas, quiero decirles que Cristo es vuestro marido y que estáis directamente bajo su autoridad. Él es vuestra cabeza. Todo lo que necesitáis lo habréis de recibir de Él. Una pregunta muy frecuente que aparece una y otra vez cuando hablamos de estos temas es si una mujer puede ocupar una posición de liderazgo. La respuesta es afirmativa. La mejor manera de ejercerla es cuando ella recibe una autoridad delegada, ya sea de su marido o de sus líderes espirituales, y tiene de esa manera cubiertas sus espaldas. En ese caso, la mujer puede desarrollar todo su potencial con la tranquilidad de saber que todo el peso de la responsabilidad no recae sobre ella. En mi próxima enseñanza voy a referirme más en extenso a este tema y en especial a la manera en que debemos hacerlo. Amén.